Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Capítulo 22. ¿Cómo fue que Celina también se hizo monja? El más íntimo de todos mis deseos, el que yo pensaba que quizás no se iba a realizar jamás, era que mi querida hermana Celina entrara de religiosa en el Carmelo, donde estábamos nosotras. Este deseo me parecía un sueño imposible de realizar. Vivir bajo el mismo techo, compartir las alegrías y las penas con quien fue mi maravillosa compañera de la infancia. Y al considerar que esto era poco menos que imposible, le ofrecí a Jesús el sacrificio de verme privada de la compañía de tan amada hermana mía. Sí, a él así lo determinaba, de verla partir hasta el extremo del mundo, si fuera necesario. Lo único que no podía aceptar era que ella no fuera religiosa de Jesús, pues como la amaba, como a mí misma, me parecía imposible pensar que ella entregara su corazón a un mortal, en vez de dedicar su vida entera a servir y amar a nuestro Señor. No había sufrido mucho al saber que en el mundo mi buena Celina estaba expuesta a peligros que yo no había conocido, y yo sentía ahora hacia ella un amor como el que tiene una madre hacia una hija muy apreciada. Subtema: un baile. Una vez que Celina tenía que ir a un baile, y yo, sabiendo los peligros que una fiesta de esa ofrece para el alma, le supliqué a Dios que no le permitiera bailar esa noche, y hasta hice algo que poco acostumbraba, pedirle esa gracia a Jesús con muchas lágrimas y sollozos. Y Jesús me escuchó. Esa noche no le permitió bailar. Celina, que lo sabía hacer muy bien, con mucho arte y elegancia, cuando llegaba la ocasión aquella noche, cuando un joven la invitó a bailar, no pudo negarse, pero su compañero se vio en la absoluta imposibilidad de bailar y se vio como obligado a caminar simplemente con ella hasta conducirla a su puesto. Poco después, ella se alejó y ya no reapareció en toda la noche. Esa aventura aumentó en mí la confianza en que el Salvador sí nos iba a conceder la gracia de llevarla al monasterio a nuestra buena hermana. Subtema: un paso más. La muerte del buen papá. 29 de julio de 1894. El 29 de julio, Dios rompió las ataduras que amarraban a la tierra a su incomparable servidor. Durante los 2 años que precedieron su muerte, mi tío lo había recibido en su casa, colmándolo de atenciones. Estaba en una silla de ruedas y frecuentemente se hallaba inconsciente. Durante este tiempo, nosotras solamente lo vimos una sola vez, cuando lo llevaron a visitarnos en la sala de visita del monasterio. ¡Qué entrevista aquella! Cuando llegó el momento de separarnos, al oír que le decíamos hasta la próxima vez, levantó los ojos y, señalando el cielo con las manos, se quedó así un buen rato y solo pronunció esta frase: en el cielo, y se echó a llorar de emoción. En aquellos días escribí a Leonía diciéndole: la muerte de mi papá no me produce tristeza de un paso de él hacia la muerte, sino de un vuelo feliz hacia la verdadera vida. Después de 6 años en los que lo sentía como ausente a causa de una enfermedad y su inconsistencia, ahora lo siento espiritualmente muy cerca de mí, iluminándome y protegiéndome. En esas semanas medité mucho acerca de la muerte y de nuestro paso hacia la eternidad, y escribí una poesía titulada Plegaria de la hija de un santo. Allí le decía: ¿recuerdas que la mano del Santo Padre en Roma sobre tu noble frente se posó? En aquel entonces no pudiste comprender que aquello era una señal de futuras bendiciones, bendiciones en forma de martirio. Ahora tus hijas
te bendicen en sus plegarias y bendicen tu cruz y tu dolor amargo. En tu frente gloriosa brillan 9 rayos de luz, 9 flores, con pureza y blancura de lirios. En aquellos días comprendí bien lo que había significado la visión que tuve de niña cuando me pareció ver a mi querido padre que llegaba a casa anciano y decaído. Era un anuncio de lo que iba a suceder en su futura y dolorosa enfermedad. Subtema: Celina libre de ataduras terrenales. Mi hermana, que se había dedicado por completo a atender a nuestro anciano padre enfermo, quedaba ahora libre de este compromiso. Además, Leonia había vuelto a su monasterio de la Visitación. Celina escribía entonces: la vida en el mundo se me ha vuelto tan triste, tan triste. También mi prima María está haciendo los preparativos para irse al convento. Aconsejada por la madre Inés, empecé a escribirle. Mis cartas le hacían bien a su alma. Ella me contestaba un día diciendo: tus cartas son un alimento para mi espíritu. He aquí una de las cartas que le escribí. Oh Celina, qué fácil es complacer a Jesús. No hay que hacer más sino amarle, sin fijarse tanto en sí misma, sin examinar demasiado los propios defectos. Tú, Teresa, no se halla en las alturas de la perfección, pero Jesús le enseña a sacar provecho de todo, del bien y del mal que haya en sí misma. Lo que hay que hacer es abandonarse a la voluntad de Dios, consagrarse totalmente a Él, sin preocuparse por averiguar qué tanto se está ascendiendo. Jesús no se fija tanto en cuántas son las cosas que hacemos, sino en cuánto es el amor de Dios que ponemos en lo que hacemos, y lo que desea es que todo lo hagamos por amor a Dios y caridad para con el prójimo, que no le neguemos los pequeños sacrificios que nos pide y que estemos alegres cuando nos ofrece la ocasión de probarle que lo amamos. Y esto se hace en paz, abandonándonos totalmente en Dios, sabiendo que es Cristo Jesús el que lo hace todo y que nosotros no hacemos casi nada. El padre Pichón deseaba que Celina fuera monja al Carmelo, donde él estaba trabajando, pero nosotros nos oponíamos a ello. Yo, al saber esta opinión del padre espiritual, lloré tanto que hasta sentí dolor de cabeza. Tenía el corazón oprimido. Escribí al padre Pichón. Al fin, él me contestó diciendo: he llegado a la conclusión de que la voluntad de Dios es que Celina se quede de religiosa en el Carmelo de Lisieux. El padre superior se oponía a que una hermana más de la misma familia entrara al convento, pero la madre María de Gonzaga puso toda su influencia a favor de la admisión y el superior aceptó. También el señor obispo dio su consentimiento. Ahora solo quedaba una oposición fuerte que había que vencer. Subtema: cede la última resistencia. Una de las hermanas de la escuela dependía la votación para la aceptación de Celina en el monasterio. Era Sor Amada de Jesús y a ella le parecía que de ninguna manera convenía que entrara al monasterio una novicia de la misma familia, si ya estaba allí otras 3 de sus hermanas. Desde que 300 años antes Santa Teresa había fundado la comunidad de hermanas carmelitas, jamás había sucedido que 4 hermanas de la misma familia entraran de religiosas a un mismo monasterio. Y por ello, Sor Amada de Jesús se oponía rotundamente a la aceptación de Celina. Subtema: una señal. Entonces intervino nuestro amado papá, que en la tierra no admitía demoras cuando había que tomar una buena resolución. Un día en que las dificultades parecían ya insuperables, dije a Jesús en la acción de gracias después de la Sagrada Comunión: ya sabes
Cuánto deseo saber si mi papá voló directamente al cielo. No te pido que me hables, solo te pido que me concedas una señal. Si la hermana amada de Jesús acepta la entrada de Celina a nuestra comunidad y deja de poner obstáculos para la admisión, esa será la señal que tú me das de que mi papá sí ha ido directamente al cielo. Y Dios, que en Él se puede cambiar las disposiciones del corazón de las personas e inclinarlas a favor nuestro cuando quiere, cambió totalmente las disposiciones de la hermana. Ella fue la primera persona que encontré aquel día después de mi acción de gracias de la Sagrada Comunión. Me llamó amablemente y me dijo que subiéramos donde Paulina y nos habló en favor de Celina, con unas palabras amables que nos impresionaron profundamente. Declaró enseguida que ella no tenía nada en contra de la entrada de la cuarta hermana Martín al monasterio del Carmelo. Yo le di gracias al buen Jesús. Mi oración había sido escuchada. Capítulo 23. Subtema: Mi camino, el amor. Yo no tengo ya otro deseo que amar a Jesucristo y amarlo con todas las fuerzas de mi alma, hasta el exceso. Ya mis deseos infantiles han ido desapareciendo. Sigo adornando el altar del niñito Jesús y lo hago con gran cariño. He comprobado que el Padre Dios no pone buenos deseos en el corazón de sus hijos si no es para hacerlos realidad. Y veo que son una gran verdad aquellas palabras de San Juan de la Cruz. Cuanto Dios más bienes espirituales quiere dar, tanto más los hace desear. Ya mi Celina fue aceptada en el Carmelo. Es una flor más para el jardín de Dios. Yo no deseo el sufrimiento ni la muerte, ni tampoco los rechazos. Lo que me atrae es el amor a Dios y la caridad hacia el prójimo. Esto sí lo he deseado durante mucho tiempo. He sufrido y creí que me iba a ir muy pronto hacia la eternidad. Mi director espiritual me escribía diciendo: no tenga tanta prisa por ir a ver a Dios cara a cara. Aquí también puede ser su hija más amada. En aquellos días escribí una poesía que decía: yo volaré muy pronto para ensalzar sus glorias y cantaré al Eterno su interminable amor. Quisiera repetir con San Juan de la Cruz: ya no tengo otro oficio, ya solo el amar es mi ejercicio. Qué dulce es el camino del amor hacia Dios. Ciertamente que uno puede caer, puede cometer infidelidades, pero como el amor de Dios sabe sacar provecho de todo, pronto quema todo lo que pueda desagradar a Jesús, dejando en el fondo del corazón únicamente una paz humilde y profunda. Subtema: mis lecturas, el Evangelio. A los 17 y 18 años, mi lectura preferida eran los escritos de San Juan de la Cruz, pero más tarde todos los libros me dejaban en aridez y todavía estoy en ese estado. Si abro un libro escrito por un autor espiritual, aunque sea el más hermoso y conmovedor, siento que el corazón como que se enfría y leo sin poder comprender. O si logro comprender, no logro meditar. Afortunadamente, hay dos libros que sí me siguen conmoviendo siempre: la Sagrada Escritura y la Imitación de Cristo. De la Sagrada Escritura, lo que más me impresiona y me conmueve siempre son los 4 evangelios. Esta lectura y meditación me animan durante mi oración. En el Evangelio encuentro todo lo que necesita mi pobre alma. Cada vez voy descubriendo en la lectura del Evangelio nuevas luces, significados escondidos y misteriosos. Comprendo por experiencia que Jesús
no necesita libros ni doctores para instruir a las almas. Él es el doctor de los doctores y el que mejor sabe instruir sin necesidad de palabras. Jamás le he oído hablar, pero siento que está en mí, que en cada instante me guía y me inspira lo que debo decir o hacer, justo en el momento en el que lo necesito. Descubro luces que antes no había visto, y lo curioso es que no es durante la oración cuando recibo abundantes luces, sino en medio de las ocupaciones del día. Después de haber recibido tantas gracias, no tengo sino que exclamar con el salmista: ¡Qué bueno es el Señor! Eterna es su misericordia. Pienso que si todas las criaturas hubieran recibido las mismas gracias que yo he recibido, nadie le tendría terror a Dios, sino que todos lo amarían hasta la locura. Y que no solo por temor, sino sobre todo por amor a Él. Nadie aceptaría causarle ninguna pena. Subtema: la misericordia de Dios. Comprendo que no todas las almas pueden ser iguales y que es necesario que haya entre ellas diferentes tipos a fin de honrar especialmente cada una de las perfecciones de Dios, su sabiduría, su justicia, su misericordia, etc. A mí me ha permitido admirar especialmente la misericordia infinita, y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Y entonces todas las otras perfecciones de nuestro Señor se me presentan llenas de amor, hasta la justicia misma, y tal vez más ella que todas las otras. Me parece revestida de amor. Qué consoladora alegría pensar que Dios es justo, es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la fragilidad de nuestra naturaleza. ¿De qué podré entonces tener miedo? Él es Dios infinitamente justo, que se dignó a perdonar con tanta bondad todos los pecados del Hijo pródigo. ¿No ha de ser también bondadosamente justo conmigo, que quiero permanecer siempre en su amistad? En la fiesta de la Santísima Trinidad recibí la gracia de comprender más que nunca cuánto desea Dios ser amado. Subtema: ofrecimiento como víctima al amor de Dios. Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios, a fin de desviar y atraer hacia sí los castigos que estaban reservados a los culpables. Esta ofrenda me parecía grande y generosa, pero yo no me sentía atraída para hacerla, y en lo íntimo de mi corazón exclamaba: Dios mío, ¿será que solamente tu justicia recibirá almas que se ofrezcan como víctimas? ¿Y acaso tu amor misericordioso no las necesita también? En todas partes desconocen y rechazan tu amor. Los corazones a los cuales estás deseoso de prodigar tu amor de misericordia se vuelven hacia las criaturas buscando su felicidad en un miserable afecto, en vez de dedicarse a amarte totalmente y aceptar tu amor infinito. Dios mío, ¿será que tu amor hacia nosotros va a seguir siendo despreciado y no reconocido? Me parece que si encontraras almas que se quisieran ofrecer como víctimas en holocaustos en honor de tu amor, las llenarías rápidamente del incendio de tu amor misericordioso. No reprimirías y no contendrías más las oleadas de infinita ternura que quieres enviar hacia nosotros. Si tu justicia se descarga sobre la tierra muchas veces, ¿cuánto más deseará tu amor misericordioso llenar y encender las almas, ya que tu misericordia llega hasta el cielo? Jesús mío, que sea yo esa víctima dichosa que se consume en el inmenso fuego de amor divino que en ti
arde hacia nosotros. Desde que nuestro Señor me permitió ofrecerme de esa manera al amor de Dios, han inundado mi alma verdaderos ríos, o mejor dicho, océanos de gracias y bendiciones. Desde ese día feliz, me parece que el amor hacia Dios inunda mi alma y me rodea por todas partes, y que a cada instante ese amor misericordioso me renueva, purifica mi alma y no deja en ella el menor rastro de pecado. De modo que no puedo temer ir al purgatorio. Bien sé que por mí misma no merecería ni siquiera ir al purgatorio, pues solo pueden tener acceso a él las almas que viajan hacia el cielo. Pero sé también que el fuego del amor de Dios es más significante que el fuego del purgatorio. Sé que Jesús no puede desear para nosotros sufrimientos inútiles y que Él no me inspiraría los grandes deseos que tengo de ir a la gloria eterna si no quisiera cumplirlos y realizarlos. Oh, qué agradable es hacerlo y sufrir todo por amor a Dios. Cuánto deseo dedicarme a cumplir siempre con la mejor exactitud y la mayor resignación la santa voluntad de Dios. ¿Cómo terminará la historia de esta pequeña flor? Tal vez será cortada por la muerte en plena juventud y llevada a las playas eternas del cielo. No lo sé, pero de lo que sí estoy segura es que la misericordia de Dios me acompañará siempre y que esta pequeña flor será una de las que adornarán para siempre en el cielo. La corona de la Madre Santa que me llevó hacia Jesús, y allí cantaremos eternamente el canto del amor al Señor Dios misericordioso. Dios es amor, y los que lo siguen deben vivir para amarlo. Capítulo 24. Recuerdos de un retiro. Subtema: mi vocación es el amor. Me pidieron que escriba un recuerdo de mi retiro, un retiro que quizás sea el último. Quería conocer los secretos que Jesús confía a su hija. Me doy cuenta que es imposible escribir lo que el corazón humano siente en estas circunstancias. No vayan a creer que yo no nado en consolaciones, ¿o no? Mi consolación consiste en no tener consolación. Pero Jesús, sin palabras, me instruye en el fondo de mi corazón. Muchas veces no entiendo lo que leo, pero a veces después de la oración logro entender los mensajes del Señor. Así, por ejemplo, un día, al leer aquello que Jesús dijo a Sor Margarita Alacoque: quiero hacerte leer en el libro de la vida la ciencia del amor. Me propuse no desear otra ciencia que esta. Y he comprendido que lo que nos hace agradables a Dios es el amor hacia Él y la caridad hacia el prójimo. Y esto es lo único que ambiciono. Subtema: el camino. Jesús ha querido complacerse en mostrarme el único camino que conduce hacia el fuego del amor divino. Ese camino es el abandono del niño que duerme en los brazos de su padre. En el libro de los Proverbios encontré una frase que me impresionó y me animó. Dice así: si alguno es pequeño, que venga a mí. Proverbios capítulo 9, versículo 4. Y el Espíritu Santo añade que la misericordia es concedida a los pequeños. Y el profeta Isaías dice: como un pastor, el Señor apacienta su rebaño, lo guía y lleva en sus brazos a los pequeños. Y yo me preguntaba, ¿y qué hará Dios con esos pequeños? Otro pasaje de Isaías me dio la respuesta al decir
en nombre del Señor. Como madre, levanta amorosamente en sus brazos a su hijo. Así yo los consolaré, los llevaré en mis brazos y los colocaré amablemente sobre mis rodillas. Isaías capítulo 66, versículo 13. Ante semejantes noticias tan hermosas, no me quedaba más que callar y llorar de emoción, y pensaba que los brazos de Dios son el ascensor que me llevará hacia Jesús por medio de la infancia espiritual. Subtema: algo consolador. Si todas las almas débiles e imperfectas percibieran lo que percibe la más pequeña de todas, la de su Teresita, la pequeña Teresa, ni una sola alma desesperaría ni perdería la esperanza de alcanzar y conseguir la cima de la montaña del amor verdadero, ya que Jesús no pide grandes acciones, sino solamente abandono y agradecimiento, según lo dice en el Salmo 49. No necesito los terneros de un corral ni los cabritos de tu rebaño, pues las fieras de la selva son mías, y conozco todas las aves del cielo, y tengo a mano cuánto se agita en el campo. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el mundo entero y todo cuanto lo llena es mío. Lo que tienes que hacer es ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza, cumplir tus votos o promesas al Altísimo, e invocarme en el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Esto es lo que Jesús desea de nosotros. No tiene necesidad de ninguna de nuestras obras, sino solamente de nuestro amor, porque este mismo Dios que ha declarado no tener necesidad de decirnos si tiene hambre, sin embargo, no dudó en pedir un poco de agua a la samaritana. Tenía sed, pero al decir, dame de beber, en Juan capítulo 4, versículo 7, lo que el Creador del universo estaba reclamando era el amor de su pobre criatura. Tenía sed de amor. Subtema: Jesús está sediento. Me doy cuenta ahora más que nunca que Jesús está sediento de amor. Entre la gente del mundo no encuentra sino ingratos e indiferentes, y entre las personas piadosas encuentra muy pocos corazones que se le consagren a Él sin reservas y con todo su amor, y que comprendan la ternura de su amor infinito. Subtema: un sueño. Al escribir esto, me dirijo a Jesús, pues así me resulta más fácil expresar mi pensamiento. Jesús, mi amado, ¿quién será, pequeña alma? En medio de las tempestades más oscuras, te agrada hacer brillar la luz de tus gracias y tus bendiciones. Estaba rugiendo la tempestad fuertemente en mi pobre alma cuando un sábado en el mes de mayo pensaba en los sueños misteriosos que a veces se les conceden a ciertas almas. Me decía a mí misma que ello habría de ser una consolación muy dulce. Sin embargo, yo no la pedía, y por la noche, al ver el cielo tan lleno de nubes, mi pequeña alma me repetía que los sueños hermosos no eran para ella. Y pensando en ella, me dormí en plena tormenta. El día siguiente era el 10 de mayo, segundo domingo de mayo, tal vez aniversario de aquel día en que la Santísima Virgen se dignó a sonreír y a curar a su flor. En la madrugada soñé que llegaban 3 hermanas venidas del cielo, con un hábito de carmelitas. Enseguida pensé, qué feliz sería si pudiera ver el rostro de una de estas hermanas carmelitas que viene del cielo. Entonces, como si hubiera escuchado mi plegaria, la mayor de las 3 santas se adelantó hacia mí. Caí inmediatamente de rodillas. ¡Qué felicidad! La hermana se levantó el velo
que cubría su rostro, y me cubrió con él. Conocí inmediatamente que era la venerable Madre Ana de Jesús, compañera de Santa Teresa, la que obtuvo que Juan de la Cruz compusiera el cántico espiritual, y la que fue enviada por nuestra santa para fundar el primer monasterio del Carmelo en Francia. Su rostro era hermoso, con una belleza que no es de este mundo. No soy capaz de expresar la alegría que sentí en este momento. Han pasado ya varios meses desde ese hermoso sueño, pero el recuerdo que ha dejado en mi alma no ha perdido nada de su frescura y de su encanto celestial. Me parece estar viendo todavía la mirada y la sonrisa llena de amor de la venerable Madre, y me parece sentir todavía las señales de cariño que me prodigó entonces. Subtema: unas preguntas. Al ver que ella me mostraba tanto amor, me atreví a hacerle estas preguntas. Madre, ¿el Señor me dejará poco tiempo en esta tierra? ¿Vendrá pronto a buscarme y a llevarme? Sonriendo amablemente, la santa respondió: sí vendrá pronto, muy pronto, se lo prometo. Madre, agregué, dígame si Dios no me pide algo más que pobres y pequeñas acciones y los buenos deseos que le ofrezco. ¿Está contento de mí? El rostro de la santa adquirió una expresión más amable que la primera vez que me había hablado. Su mirada y sus expresiones de cariño eran las más amables respuestas, y me dijo: Dios no te pide nada más, está contento, muy contento. Y la vi alejándose después de haberme tratado con más amor que la más amorosa de las madres a su hijo. Mi corazón rebosaba de alegría, pero me acordé de mis hermanas y quise pedirle algunos favores para ellas, pero cuando fui a hablar me desperté. Oh Jesús, ya no rugía la tempestad, el cielo estaba hermoso y sereno. Ahora había quedado convencida de que hay un cielo y que ese cielo está poblado de almas que me aman y que me consideran su hija. Esta convicción ha quedado fuertemente grabada en mi alma, tanto más que la venerable Madre Ana de Jesús me había sido hasta entonces indiferente. Jamás la había invocado y solo pensaba en ella cuando alguien la nombraba, lo cual sucedía muy raras veces. Pero eso, cuando comprendí lo mucho que ella me amaba y que yo no le era indiferente a ella, mi corazón se llenó de amor y gratitud, no solo por la santa que había venido a visitarme, sino por todos los bienaventurados del cielo. Subtema: Santos deseos. Amadísimo Jesús mío, esta gracia no era sino como el prólogo de las muchas gracias que me ibas a conceder después. Ahora que cumplo el 6º aniversario de mi profesión religiosa, quiero hacer una pequeña lista de algunos de tus generosos favores. Tener tu amistad, ser religiosa, poder dirigir espiritualmente a otras almas, ser carmelita, ser apóstol, ser madre espiritual. Esto es lo que he logrado con mi vocación, pero siento varias vocaciones más. Quisiera ser guerrero, que defendiera su religión, sacerdote que te ofreciera sacrificios, doctor que enseñara tus doctrinas, mártir que derramara la sangre por ti. En una palabra, desearía realizar por ti todas las obras más heroicas. Quisiera tener la valentía de un cruzado, la fidelidad de un guardia pontificio. Quisiera morir en el campo de batalla en defensa de tu iglesia. Oh, si yo hubiera podido ser sacerdote, con cuánto amor te tendría entre mis manos, cuando bajaras del cielo al pronunciar yo las palabras de la consagración. Con cuánto amor te llevaría a las almas, pero así como me gustaría haber sido sacerdote, al mismo tiempo admiro la humildad de San Francisco de Asís, que no se atrevió a recibir la ordenación sacerdotal, y quiero imitarlo,
aceptando el no ser sacerdote. Subtema: más y más deseos. A pesar de mi pequeñez, quisiera iluminar las almas como lo hicieron los profetas y los doctores de la Iglesia. Siento en mi alma la vocación de ser apóstol. Quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre y plantar la cruz gloriosa en tierras de infieles. Quisiera anunciar el Evangelio a las 5 partes del mundo y hasta las islas más remotas. Quisiera ser misionera, no solo durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y seguir siendo hasta el final de los siglos. Pero sobre todo, mi amadísimo Jesús, quisiera derramar por ti mi sangre hasta la última gotita. Subtema: deseo de mártir. He ahí el sueño, el gran deseo de toda mi vida, el martirio. Este deseo ha ido creciendo conmigo desde que soy religiosa, pero no me basta una sola clase de martirio. Como mi buen Jesús, quisiera sufrir la flagelación y la crucifixión. Quisiera, como San Bartolomé, que me arrancaran la piel por amor a Dios, y que como a San Juan Evangelista me echaran en una olla de aceite hirviendo y padecer todo lo que sufrieron los mártires. Quisiera, como Santa Inés y Santa Cecilia, presentar mi cuello para que me cortaran la cabeza, y como Santa Juana de Arco, ser quemada viva en la hoguera, y todo por clamar el nombre de Jesús y morir pronunciando este santo nombre. Cuando pienso en los tormentos que les toca sufrir a los cristianos en tiempos del Anticristo, quisiera que esos tormentos fueran reservados para mí. Oh Jesús, en el libro de la vida están escritos todas las acciones de todos los santos, y yo quisiera haberlas realizado todas por tu amor y para tu gloria. Oh buen Jesús, ¿qué dices ante estas locuras mías? No existe un alma más pequeña y más importante que la mía, pero precisamente por ser tan pequeña y tan débil, siempre le has dado gusto a mis pequeños deseos desde niña. Ahora seguirás dando satisfacción a los santos deseos que tú inspiras a mi alma. Nota del traductor. Estos grandes deseos de Teresita de sufrir por amor de Cristo los más dolorosos martirios se le cumplirán en su última enfermedad, como lo veremos en la narración. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, ruega por nosotros.